Como les decía hace unos minutos, no se cansen. Dios no se ha cansado contigo. En otras palabras, Dios no ha terminado contigo. Tú lo puedes percibir, lo percibiste en la oración, percibiste el descanso en su presencia. Bueno, la palabra nos dice que no se cansen de hacer el bien. Así que lo primero que voy a plantear es, ¿acaso no te has cansado de hacer el bien? Sé muy honesto. ¿No te has cansado alguna vez de hablarle a una persona que se arrepienta, que se convierta, que crea en el Señor? ¿No te has cansado alguna vez? Bueno, hay reglas que el Señor pone para aquellos que no quieren obedecer, ¿verdad? Y dice claramente el apóstol Pablo, bueno, puesto que ustedes se juzgan indignos de la palabra del Señor, nos volvemos a los gentiles, ellos escucharán. Pero de ese cansancio no hablo, porque finalmente a quien rechazan no es a ti, como le dijo Dios al profeta Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? No te han rechazado a ti, me has rechazado a mí. Pero claro, el profeta Samuel tenía el dolor de que pues, sabía lo que había de acontecer, ¿verdad? A quien lo rechazó. Entonces nosotros podemos cansarnos de hablarle a alguna persona y lo dejamos a la gracia de Dios. Pero también hay otra forma de cansancio, de hacer el bien. ¿Te has cansado de hacer el bien? Yo sí, a veces me he cansado. Y cuando me he cansado, vuelvo a la palabra de Dios y me doy cuenta que Dios no se ha cansado conmigo. Y que a pesar de todos mis errores, fallas y aún pecados cometidos, Dios no se dio por vencido conmigo, ni contigo. Y recuerdo entonces que no hay que cansarnos de hacer el bien. Hay que tomar un tiempo de descanso, y el descanso es Jesús, y entrar en su presencia para volver a ser llenos del amor de Dios y no cansarnos de hacer el bien. Porque a veces, aunque amamos a las personas, nos cansamos con ellas también. Y necesitamos hacer una pausa, hacer un descanso en su presencia para poder volver a mostrar esa luz de Dios, ese amor de Dios. Cuando nos cansamos significa que estamos descuidando nuestra relación con Dios. Yo, cuando luego voy al centro, me pongo a percibir y hablando con el Señor, te das cuenta de tantas realidades tan diferentes al mismo tiempo sucediendo. Y así, por ejemplo, ves a una persona mendigando para comer, sin alegría. Ves a otro sentado en el portal tomando un café, quitado de la pena, pero sin alegría tampoco. Disfrutando de su dinero, pero pues nada más allí pasando el rato. Ves a otros más vendiendo comida y otros comiendo, pero sin alegría. Ves a otros caminando también. Algunos van alegres, pero van en sus propios asuntos. Y ves al ejército también. Y es curioso, los del ejército están muy avispados porque se dan cuenta de quién está en un modo alerta y quién no. Yo iba pasando por allí y se dirigió la mirada de un soldado hacia mí. Y dije, este hombre está pues, haciendo su deber. Pero como yo estaba en un modo, digamos, de alerta,
el soldado me fue vigilando todo el tiempo. Pasé a través de los árboles y de un monumento y el soldado ya vi que había cambiado de posición. Yo llevaba una bolsa y sabemos que ellos están alertas, ¿verdad?, a lo que pueda suceder. Y luego cambié de posición a propósito otra vez para ver y seguía mirando, vigilándome. Estaba alerta, pero sin alegría. Estaba cumpliendo su deber. Y luego ves a otro pasando más alrededor y a una persona convulsionándose porque es epiléptica y rodeada de personas. Y tantas realidades tan diferentes. Y yo estaba hablando con el Señor y le decía, ¿y en quiénes estás de todas estas realidades que estoy viendo, que me haces ver, porque por algo me las estás haciendo ver? Y no te cansas, Señor, porque es tu misericordia la que nos mantiene en la existencia. Pero ¿cuántos de estas personas que están en esta realidad están conscientes de ti? Y no te cansas de sustentarnos en el ser, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero yo como hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué me dejas ver estas realidades? ¿Por qué estoy percibiéndolas? A lo mejor no me alcanzo a explicar tan correctamente, pero lo que quiero decir es esto. Llegó a mí la palabra de no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Entonces yo me fui a la palabra de Dios para ver cuál es la historia y bueno, todos la sabemos, pero es necesario que volvamos a la palabra para que recordemos cuál es el proceder de Dios, ¿verdad? Vayan al Evangelio de Mateo, al capítulo 5. Y esto es con relación a hacer el bien y la paciencia de Dios y lo que espera Dios de nosotros. Estamos aquí en una de las bienaventuranzas. En el verso 38 dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y piensen ustedes en la escena que les comenté en el jardín central, de tantos momentos. ¿Cuántas de esas personas están en esa postura de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente? ¿Cuántos hijos de Dios habríamos allí alrededor dándonos cuenta? Dice, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Y acuérdense del soldado. Vino a mi mente el soldado. No resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, pero el soldado está en modo ley del talión. ¿Sí? Y cualquier otra persona que no sea hijo de Dios está en ese modo. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar con carga por 1 milla, ve con él 2. Bueno, de paso les digo, ustedes saben que la ley romana obligaba a cualquiera a quien un militar le dijese lleva la carga, la ley romana establecía que debía llevarla 1 milla por ley. No es que si le parecía, si quería o si se sentía bien, tenía que llevar la carga 1 milla. Bueno, aquí el Señor agrega más y dice, a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Imagínense el impacto de los que escucharon esto, como el impacto que causa en ti. Ahorita, si el Señor te dice, ah, caray, entonces si la ley me obliga a que le dé sustento en estado de guerra a un soldado y que lo aloje y que le dé comida, dice, pues dale más. Ellos están bajo la ley del talión, del ojo por ojo, pero tú no estás bajo esa ley.
¿No es cansador eso? Y sin embargo el Señor está diciendo, llévale, no una, llévale 2 millas. Así que vemos que los valores del reino de Dios son completamente diferentes a los nuestros. Y dice más, al que te pida, dale. No, que me pague y con intereses. Pero no, aquí dice al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pues ya lo conozco. Bueno, es que a lo mejor ya con uno lo conoces, pero este quizás es otro, ¿verdad? Este ya te falló cuando te pidió dinero, pero a lo mejor es otra persona. Y dice, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo natural. Es lo lógico, ¿verdad? En la lógica de las emociones, en la ética de las emociones, de los sentimientos y de la utilidad, encaja bastante bien el amar a quien te ama y aborrecer a tu enemigo. Pero en la ética del Señor Jesús es completamente diferente. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y ahí está el primer tropiezo, aún para los hijos de Dios. ¿Cómo amar al que es mi enemigo? Piensa, tienes enemigos. Ahora, ¿les amas? Aquí está una prueba seria y real de si somos hijos de Dios y la razón por la cual nos cansamos de hacer el bien. Porque qué difícil es amar al que no es amable, en el sentido de que no tiene cualidades para ser amado. Puede ser cortés o amable en el sentido coloquial de la palabra, pero es una persona completamente tóxica, como se dice hoy, y no es una persona amable. Y la prueba de que he nacido de nuevo es si soy capaz de amar a ese que no es amable. Si puedo responder con dominio propio a sus acciones hacia mí. O si durmiendo el enemigo a lo largo del camino puedes verlo y no matarlo, sino pasar de largo y no hacerle daño. Él dijo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Pero ¿qué es lo primero que hace cuando alguien te hace una maldición? Y más aquí a la mexicana, pues, de inmediato la respuesta pues es maldecir también. Dice, hagan el bien a los que los aborrecen. Fíjate, al que te aborrece. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. Y nos da la razón. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Esto no es para el ser humano natural. Esto es una locura. Dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Recuerden, los publicanos son aquellos que siendo del pueblo de Dios, estaban al servicio del imperio romano cobrando los impuestos. Por lo tanto, traidores a Israel. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Sí, los paganos, los que no son del pueblo elegido? Sean pues perfectos,
como su Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, que su amor sea completo en todas las personas. Y vuelvo a la escena del jardín que les decía. Y yo le decía al Señor, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué me haces ver esto, Señor? Pues que me pongo a interceder, me pongo a orar, pues tú los conoces, Señor, tú sabes lo que cada uno, el drama y la circunstancia que cada uno está viviendo. Ayúdame a estar donde tú quieres, donde sabes que puedo hacer algo. Y si ahorita lo único que puedo hacer es interceder, pues intercedo por mi ciudad, intercedo por todos ellos. Solo tú sabes, Señor, qué es lo que está pasando y por qué me mueves a hacer esto. Pero esto es solo para los ciudadanos del cielo. No es para los impíos, que siendo hijos no hacen la voluntad de Dios, ni es tampoco para el hombre natural, para el que está en modo Adán, en el modo del hombre caído. Todo esto me llevó a pensar, ¿qué es lo que nos enseña Dios una y otra vez a lo largo de la historia antes de que viniera el Señor Jesús? Y bueno, pues me encontré varios textos que nos hablan de ello. Vayan al libro de Éxodo, para que entendamos por qué dijo el Señor Jesús estas palabras. Éxodo capítulo 16, al verso 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Escuchen bien la palabra. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que Jehová les dio el día de reposo. Y por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. La imposibilidad de guardar los mandamientos de Dios es no entrar en el reposo de Dios. Recuerden que esto es figura, sombra profética de Jesucristo. Él es el reposo, Él es el descanso. Y el reclamo aquí de Dios es, ¿hasta cuándo no querrán guardar mis mandamientos y mis leyes? Pero la razón es porque no entraban en el día de reposo. No entraban en la presencia de Jesús. Ahora lo entendemos a la luz del Evangelio. No entraban en la presencia del Señor. Dice, por eso Dios les dio el día de reposo. Por eso Dios nos dio a Jesús. Y por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar. El Salmo dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Y nadie salga de él en el séptimo día. Es una acción libre, consciente, en la que tú decides entrar en el reposo de Dios. Para que seas capaz de poder cumplir sus mandamientos. El Señor dijo, ¿qué demás hacen si solo saludan a los que los saludan? ¿Qué demás hacen si aman a los que los aman? Lo mismo hacen los que no conocen a Dios. Pero un hijo de Dios que le conoce y no lo hace así, es porque no puede entrar en el reposo. No puede entrar en la presencia de Dios. Vayan al libro de Números. En el capítulo 14. En el verso 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos.
Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que en tu nube estabas sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces vemos, Moisés es figura del Señor Jesús. Recuerden que Dios dijo a Israel: profeta como tú en medio de ti levantaré, refiriéndose a uno como Moisés, que es el cual es el Señor Jesús. Y aquí Moisés intercede por un pueblo rebelde y contradictor, que dice: se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Al quejarse contra ellos, se estaban quejando contra Dios también. Por eso dijo: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ahora piensa en ti, en la señal que Dios ha hecho en ti. ¿Cuál es la más grande señal que Dios ha hecho en un hijo de Dios? Nacer de lo alto, sellarlo con el Espíritu Santo. Pero la historia nos demuestra que siempre el hombre natural irrita a Dios, siempre. Y Dios quiere destruir al hombre natural. Pero Moisés, figura de Cristo, intercede. Aún a pesar de que Dios le dijo: déjame destruirlos y yo te haré de ti y de tu descendencia un pueblo fuerte, mejor. Pero Moisés dijo: no, ¿qué va a decir el mundo? Las naciones. Los sacaste de Egipto para matarlos. Y bueno, Dios tuvo paciencia. Y sin embargo, una y otra vez volvieron a fallar los israelitas. Vayan ahí mismo, en el capítulo 14, el verso 27. Dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre ustedes, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y sabemos que a esa generación la destruyó Dios por completo. No entraron en la tierra prometida. Y prosigue la nueva generación que quedó viva, que entró a la tierra prometida. De esa dice el Señor lo siguiente. Vayan al libro de Josué. Al capítulo 18. Al verso 3. Esta es la generación que ya entró porque la anterior fue destruida. Dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo serán negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová
el Dios de vuestros padres? Y vemos que el mal está en la naturaleza misma del hombre, de generación en generación, porque lo mismo se fue repitiendo una y otra vez. Esta generación que sí fue preservada en vida por Dios para entrar, también fue negligente para tomar posesión de la tierra prometida. Ahora, vayan al libro de los Reyes, al primer libro. En el capítulo 18. Al verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Noten, entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Así que fueron rescatados de Egipto, el pueblo de Israel. Murieron esa generación rebelde. Una nueva generación que también fue rebelde, fue negligente en entrar en la tierra prometida. Y luego ya, estando en el periodo de los jueces, siempre fueron rebeldes, pero Dios siempre levantó jueces. Uno de ellos fue mujer, Débora. Y siempre que clamaban a Dios, Dios los escuchaba y los salvaba. Pero luego llegó el tiempo de los profetas y se volvió a repetir exactamente lo mismo generación tras generación. Una y otra vez la rebelión estuvo en ellos. Aquí nos dice, Elías dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Ustedes entiéndanlo así, hermanos. Esto es vagar en el corazón. Eso es la expresión bíblica de: durante 40 años aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado. Es un pueblo que divaga en su corazón, o es un pueblo que está entre dos pensamientos. Y por eso les dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, vayan en pos de él. Ahora, ustedes recordarán, les he enseñado hace años, que aquí en español claramente se diferencian Jehová de Baal, pero en el hebreo no. Es como si dijéramos en español: si Jehová es Dios, síganlo. Y si el Señor es Dios, vayan en pos de él. Así se entiende en español. Porque al no conocer la revelación que Dios ha dado por medio de la ley, no sabían discernir quién era Dios y quién era el Señor. Para ellos el Señor era Jehová, pero no era Jehová. Jehová no es Baal, Jehová no es el Señor, en el sentido en que ellos lo entendieron. ¿Y cuál fue la causa? No obedecer sus mandamientos, no apegarse a la revelación, sino divagar entre dos pensamientos: el pensamiento del hombre natural con sus argumentos y el pensamiento de Dios. Aunque recuerden que aquí todavía no había sido derramado el Espíritu de Dios, todavía no había sido escrito la ley de Dios en el corazón, es decir, ser sellados con el Espíritu Santo. Y sin embargo, Dios no los excusa de ello, porque Dios dio una revelación. Y les reclama: ¿hasta cuándo van a claudicar
entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Todavía tienen un corazón de piedra, no un corazón de carne. Y bueno, y nos vamos al libro de los Salmos y veremos qué es lo que dijo Dios de esta condición humana. Y en el Salmo 4, vayan ahí, en el verso 2, dice lo siguiente. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? ¿Amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y recuerden que esto es profético. ¿Quién es el piadoso aquí? Es Jesús. Está hablando de Jesús. Él es el piadoso. Pero de la naturaleza humana dice, ¿hasta cuándo volverá mi honra en infamia? Porque ellos tenían la ley, pero no la cumplían. Amaban la vanidad y buscaban la mentira. Buscaban cómo zafarse del mandamiento para sustituirlo por algo que agradara a la naturaleza humana. ¿Sí? Así, por ejemplo, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes dicen, es ofrenda para Dios. Y con eso dejan de honrar al padre y a la madre. Eso es amar la mentira, desviar el mandamiento y cambiarlo por algo que agrada a ti y de lo cual sacas ventaja. Y continuamos en el Salmo 74, en el verso 10. Y aquí empieza el centro del tema que estoy hablándoles hoy, que no nos cansemos de hacer el bien. Porque entre los hijos de Israel que eran rebeldes y los que eran fieles a Dios, surgía esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde el tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Y vemos que el hombre justo se empieza a cansar. Vayan ahí mismo en el Salmo 80, el verso 4. Dice: Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Fíjense lo que contiene esto, que ahora nosotros podemos entender mejor que ellos. Somos hijos de Dios en medio de un mundo y vemos que aquí como que Dios no hiciera nada. Por eso es el reclamo. Dice, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Y luego habla de los hijos de Dios. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en grande abundancia. ¿Te ha sucedido esto? Dice, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos. El discípulo no es más grande que el maestro. Si al maestro han llamado demonio, ¿qué no dirán del discípulo? Si del árbol verde hicieron leña, ¿qué harán con el tronco seco? Dice, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Pero miren lo que dice:
Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Ser restaurado es volver a tu estado original, no es ser reparado, no es que la hoja se parte porque la rompo y luego la pego con resistol, ya no se ve igual. Restaurada es que se vea exactamente igual que antes de ser rota. Y la oración es, oh Dios de los ejércitos, restáuranos. ¿Y qué es lo que procede a hacer? Dice, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y el rostro de Dios es Jesús. Haz resplandecer a Jesucristo y seremos salvos. Es decir, entrar en el descanso. Pero aquí se cansa el hombre natural y clama a Dios que brille su rostro. Es lo que hace la oración sacerdotal, ¿verdad? Jehová haga resplandecer su rostro de ti, sobre ti y tenga de ti misericordia. Y seremos salvos. Entonces vemos la lucha que hay en nosotros mismos, aún como hijos de Dios, que estamos en una verdadera guerra. Y vayan al Salmo 82, al verso 2. Dice, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptarán las personas de los impíos? Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de mano de los impíos. Y vuelve a mí la escena en el centro, en el jardín. Las mismas, tantas circunstancias que están sucediendo. Y el reclamo de Dios a los hombres es, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? Es decir, con un pensamiento que claudica, con un corazón que claudica entre dos pensamientos, entre el hombre natural, al modo Adán, y entre lo que Dios ha revelado, ¿verdad? Vamos continuando en el Salmo 94. Vamos con los versos 3 y 4. Lo voy a leer desde el 1 porque es importante que tengamos más contexto. Jehová, Dios de las venganzas. Fíjense cómo le llama, Dios de las venganzas. ¿Qué nos dice el mandamiento del Señor ante el que te hace daño, al que te ha afrentado? Dejen la venganza a Dios. No se venguen por ustedes mismos. Dejen la venganza a Dios. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. Ahora, ¿qué les dice Dios a los soberbios y a los que conociéndole no hacen lo que Él dice? ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? ¿Qué escuchamos en las noticias todos los días? Parece que el mal siempre triunfan los malos, siempre se sale con la suya el tramposo y el corrupto, siempre. Y lo dan como noticia, pero en realidad están infundiendo en el pueblo desaliento, desánimo, miedo, temor, porque es la forma en que gobiernan los gobernantes. Vamos a romper piernas para repartir muletas. Ellos crean el problema y también la aparente solución. Y lo ve el justo y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Y se cansa. Uno se cansa de ver tanta injusticia, ¿verdad? Y es hasta uno de los lemas, ¿verdad? Que andan en las marchas, ¿verdad? Y luego, vayan al libro de Proverbios. Al capítulo 1, el verso 22.
Dice, aquí habla Dios y dice, aquí habla la sabiduría de Dios. Sabemos que Jesús es sabiduría de Dios. Él es la sabiduría. Bueno, aquí en el libro de Proverbios esto dice la sabiduría. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, sí, habitará con fe. El justo por la fe vivirá, y vivirá tranquilo, sin el temor del mal. Así que, retomando, todo el tiempo Dios se dirigió a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el tiempo, así nos lo dice Romanos capítulo 10, verso 21. Todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Y regresen al libro de Deuteronomio, al capítulo 9, versos del 11 al 28. Vamos a leerlo todo, porque esto resume lo que he dicho hasta ahora. Dice, sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, es decir, el consejo de Dios, la ley. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo, le dice el Señor, ¿verdad? Tu pueblo, el que sacaste de Egipto. Moisés dice, no, Señor, tu pueblo, el que tú sacaste. Pero vamos a ver. Levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición, se hicieron idólatras. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo y aquí, que es pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucha más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos, y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Fíjense lo que hizo Moisés después de recibir la ley de Dios.
la rompió y volvió nuevamente 40 días y 40 noches. ¿Recuerdan lo que hizo el Señor Jesús justamente antes de iniciar su ministerio? Se fue 40 días y 40 noches al desierto. Y ahí era tentado por el diablo. Pero él estuvo preparándose para ir a un pueblo rebelde y contradictor, como lo vemos aquí. Dice, y aquí habla Moisés, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra ustedes para destruirlos, pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón, que era el sumo sacerdote, también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Dense cuenta de la figura de Moisés con respecto al Señor Jesús. Dice, y tomé el objeto de vuestro pecado. ¿Qué tomó Jesús de nosotros? Nuestro pecado. Dice, tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Moisés bajó del monte de Dios, ¿verdad? ¿Y qué echó en el arroyo? El objeto de su pecado. El monte de Dios estaba limpio. No había ningún rastro ni el polvo del pecado. Jesús tomó, después de su ayuno de 40 días y 40 noches, inició su ministerio, tomó el objeto de nuestro pecado, tomó nuestro pecado y ofreció por él un sacrificio. Pero no ofreció cualquier sacrificio, su propia vida la entregó siendo sacerdote y víctima al mismo tiempo. ¿Y ahora qué pide de ti el Señor Jesús? Un sacrificio. Pero no por el castigo que a ti te merecías. Él tomó el castigo y el sacrificio que correspondía a tu propio pecado y a mi pecado, de tan alto costo que Él tuvo que ofrecer su propia vida. Pero ahora el sacrificio que a ti te pide es un sacrificio de obediencia. No te pide que pierdas la vida muriendo, siendo sacrificado, sino que pierdas la vida muriendo a la naturaleza por la cual Él murió. En cambio, te pide que esa naturaleza en la que estás ahora, en la que estoy yo ahora, sea un sacrificio de alabanza. Una vida de obediencia y de consagración a Él. Ese es el sacrificio que pide. Por eso no es posible agradar a Dios si habiendo Él hecho ya absolutamente todo por ti y por mí, nuestra vida no es una vida consagrada a Él de manera absoluta. ¿Qué es lo que no entienden muchos? Dice, no se predica la cruz. Bueno, es que no entienden qué es la cruz. Si comprendieran que la única forma que tendrías tú de agradar a Dios es perdiendo tu vida porque mereces la muerte, y ni aún así tú podrías pagar con tu propia vida, entonces dices, entonces ¿quién se puede salvar? Nadie. Porque ni aún que fueras tú sacrificado, eso te daría vida eterna. Lo tuvo que hacer otro por ti. Lo menos que puedes hacer es consagrar el tiempo que te queda para ese Dios que murió en tu lugar y que la prueba de que lo hizo es que te selló con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué te cansas de hacer el bien? ¿Me voy expresando un poco, hermanos? ¿Por qué hemos de cansarnos de hacer el bien? Si en realidad nada de lo que pudiéramos hacer nosotros compensaría el haber recibido vida eterna. Desde ya, no cuando mueras. Porque ya el mayor problema que tendrías sería morir. Y ese ya está resuelto. Ya está resuelto.
Entonces, ¿por qué habríamos de cansarnos de hacer el bien? Si lo que podemos hacer es descansar en su presencia. En Jesús, que es el descanso. ¿Ven? Por eso dice, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Y esta es la historia del pueblo de Israel, y es tu historia y es mi historia. Dios no se ha cansado. Tan es así que aquí estamos hablando de ello. Su misericordia se ha extendido hasta este instante, para hacernos conscientes y que no claudiquemos entre dos pensamientos. Estar en el modo adámico cuando ya hemos recibido la naturaleza divina. Estar en rebelión, en enojo o cansándote de hacer el bien, cuando ya podemos descansar y hacer el bien no en nuestras fuerzas, sino descansando en su presencia. ¿Sí me explico, hermano? Ahora vayamos al Nuevo Testamento, donde se concretó todo este amor de Dios, y veamos lo que vivió el Señor Jesús, siendo Él el hombre perfecto, en el Evangelio de Mateo. Vayan ahí. Al capítulo 17. Ya vimos el capítulo 5 sobre la bienaventuranza, sobre amar y hacer el bien. Ahora vayan al capítulo 17, al verso 17. Porque la historia se vuelve a repetir. Ya vimos todo lo que es Israel, el pueblo elegido. Pero ahora ya veamos en el tiempo de Jesús, cuando Dios nos habló en Hijo, es decir, en vivo, en su misma persona, como hombre. Dice así, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Te habla esto a ti? A los cristianos que divagan entre dos formas de ser, a veces en la carne, a veces en el espíritu, a veces en tus pensamientos y a veces en el de Dios, porque no pudieron hacer una obra al cual Él les dio poder, ¿sí? No pudieron expulsar a un demonio. ¿Qué es lo que no has podido expulsar de tu vida? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Bueno, pero el Señor nos dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Porque el Señor Jesús sabía que ninguno de nosotros es capaz de vivir como Él. No podemos. Cuando el Señor se dio cuenta, porque Él lo sabía, y tuvo que decir, ¿hasta cuándo los he de soportar? En el último día, antes de ser prendido, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, tú ves cuando alguien está absolutamente decidido, ves la expresión en su rostro. ¿Y qué es? Yo creo que se acordó el Señor que dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y Él sabía, pero no van a poder, no van a poder, estos no, ninguno. Entonces voy a menospreciar el oprobio, voy a ver el gozo delante de mí porque tendré descendencia si ofrezco yo mi vida por ellos. Y por eso fue la cruz. Y por eso fue capaz de decirnos, amen a sus enemigos. Porque nosotros, siendo enemigos,
Fuimos amados y recibimos una vida que jamás podríamos obtener, ni siquiera ofrendando la propia. Nadie podría ganar esa vida. Por eso es su mandato. Y si su vida de Él está en ti, entonces ahora puedes comprender por qué el mandato de amar al enemigo, de amar al que no es amable. Porque siendo enemigos, Él nos reconcilió con Dios. Siendo enemigos, no amigos. Porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Todos los días, ya conociendo esto y estando en la realidad de hijos de Dios, dice la Escritura, todos los días el impío es atormentado por el dolor y el número de sus años está escondido para el que es violento. Y aquí están los cristianos que navegan entre, a veces con Dios y a veces en su propia carne, en sus deseos y en sus pensamientos, en el modo Adán. Luego, si esto se prolongara eternamente, ¿se imaginan qué fastidio? Sin embargo, es lo que buscan los que no conocen a Dios, buscan la vida eterna. Se dice ya que de aquí a 10 años, más o menos, el hombre ya va a ser inmortal. Les he hablado del transhumanismo y del posthumanismo. Los que gobiernan este mundo ya saben que será posible prolongar la vida indefinidamente. Pero a la luz de lo que he estado platicándoles antes, ¿sería una buena vida vivir en este mundo indefinidamente? Porque ese privilegio además es solamente para los que gobiernan, para las élites, no para los demás. Pero para ellos Dios dice claramente que todos los días el impío es atormentado por el dolor. Y el número de sus años está escondido para el violento. Entonces no va a ser como los dirigentes de este mundo lo piensan o lo desean. Así que esa pregunta del Señor, ¿hasta cuándo los he de soportar? Ya tiene una respuesta en la Escritura. Ustedes saben que aunque el hombre pretenda la inmortalidad, pues el Salmo 90 nos los dice en el verso 10, los más robustos hasta 80 años. Y se acabó. Bueno, conocemos algunas personas de más de 100 años, ¿verdad? Pocas. Pero ese es lo que en promedio el Señor nos ha dejado. Entonces, si ya entendimos, hermanos, que Dios es paciente, es misericordioso, lento a la ira y generoso en perdonar, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, nos da un mandamiento. Hermanos, no se cansen de hacer el bien. La razón es esa, que ya habita en nosotros el amor de Dios. Si en verdad habita el amor de Dios en nosotros, no te canses de hacer el bien. Vayan a la segunda Tesalonicenses. Es el capítulo 3 en el verso 13. Y es un mandamiento. Dice, y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Así empecé esta reflexión y así la termino. Pero ahora entendemos toda la razón, ¿verdad? Había entre los tesalonicenses algunos que se entrometían en todo sin trabajar, sin hacer nada, y les dice a esos que no, el que no trabaja, que no coma. Y entonces los hermanos pues, sentían ya una carga a esos hermanos que estaban de inútiles, ¿verdad? De esos que andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Entonces dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente
coman su propio pan. Y luego les dice a los otros hermanos que los venían soportando. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Entonces, yo no me he de cansar en la congregación, esperando hasta que Cristo se forme en ustedes, hermanos. Hasta que Cristo se forme en ustedes. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Esfuércense en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, termino con este texto. Hebreos. Vayan a la carta a los Hebreos. Capítulo 12. Vamos a leer de los versos del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Te asedia el pecado, hermano. Hay quienes están constantemente en modo Adán, enojados y cansados, porque están en modo Adán. Bueno, despójate. Es una acción activa tuya, que Dios no la va a hacer por ti, sin ti. No basta con que digas, Señor, quítame lo impaciente, quítame lo enojón, quítame tu defecto. No. Fíjate, tú tienes que despojarte de todo peso y del pecado que te asedia. Ya sabes que no lo vas a hacer en tus fuerzas. Tienes que entrar en la presencia de Dios, ser iluminado por el rostro de Dios, que es Jesús, su presencia, en la adoración, en la oración. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta vida es tu carrera. No que seas ingeniero o rico o lo que sea. Tu carrera es la carrera de la fe. Esa es la verdadera carrera. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, así tú, pon el gozo puesto delante de ti, lo que Dios te ha dado, que ya tienes. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Le puedes decir amén a Dios? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Esta es la reflexión de hoy. Es lo que el Señor me dio para ustedes. No divaguen entre dos pensamientos. Nunca. Yo sé, en nuestra naturaleza será imposible. Nos cansaremos, pero si buscas constantemente su rostro, su presencia, eso te va a llevar a subir al monte, como Moisés, al monte de Dios. Pero tú ya tienes sus leyes en el corazón. Ya no necesitas, bueno, sí necesitas estudiarla, aquí está, pero ya la tienes en el corazón. ¿Sí? Como estamos en dos naturalezas, vuelve a esta una y otra vez, pero que sea iluminada por tu nueva naturaleza. ¿Está bien? Pues así es, hermano.